Muy bien, vamos a empezar con esta segunda conferencia. En este caso, la segunda parte ya trata de ver las mejoras que podemos hacer. Sobre estas 4 limitaciones o barreras, esta segunda conferencia trata de explicar las mejoras que podemos hacer. Por eso le denominan una hoja de ruta hacia las soluciones, ¿ya? Es decir, ¿qué pudiéramos hacer para tratar de mejorarlas? Y la revista en general o la publicación trata de dar algunas ideas sobre las evidencias de lo que se han hecho en otros lugares y cómo probablemente nosotros podemos hacer para que alguna de estas ideas pudieran escalar de repente en nuestros sistemas de salud. En definitiva, la inversión en el recurso humano es importantísimo, ¿no? Para tratar de mejorar esto. Trabajar bajo una perspectiva de red integrada es fundamental también. Y esto traería muchas soluciones, ¿no? Consolidar de repente áreas de producción, en fin, en laboratorios de referencia es importante. Entonces, vamos a tratar de ver un poco estas posibles soluciones, ¿ya? Para tratar de entender un poco de contexto. Les dice, y que sean sostenibles, pues es todo un desafío en general, ¿no? Hoy en día existen muchas propuestas de metodologías modernas para los sistemas de salud, inteligencia artificial, etcétera. A veces conceptos muy retóricos, muy modernos, ¿no? Pero podrán aplicarse a nuestra realidad. Hay que ser bien consciente de entender nuestros sistemas para tratar de repente de aplicar alguna de estas reacciones en nuestros sistemas precarios, ¿no? Entonces, los humanos insuficientes es un tema que le digo que quizás no se ve tanto en lo nuestro, ¿no? Como en nuestro país, pero sí en otros, y igual acá ellos tratan de ver ese escenario y dan algunas propuestas, ¿no? Como por ejemplo el cambio de roles, vamos a entender un poco, ¿no? Incrementar las oportunidades de capacidad e incrementar su retención en el sector. Lo que pasa es que hay muchos países en el talento humano del sector público migra al sector privado porque lamentablemente el sector público no le da lo que necesita. Más bien yo diría que en nuestro país esto es contrario, ¿no? La mayoría quiere estar en el sector público porque al menos las condiciones económicas son mejores que en el sector privado, salvo que uno tenga pues un currículum muy destacado, que su rol en el sector privado sea bien remunerado. Sin embargo, acá ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, en el sistema de Pakistán, en Pakistán, una encuesta realizada a 1.365 mujeres, ¿no? Renunciaron al sistema público porque sentían pues que su salario no era satisfactorio, había inclusive alguna interferencia por la clase política en las decisiones, pocos medicamentos, pocos suministros. Planteaban que de repente garantizar el desarrollo profesional continuo, mejorar el entorno físico donde trabajaban, incentivos financieros, o apoyar a sus hijos de repente con algunas escuelas, ayudaría mucho a que ellos se quedaran en el sector público. Hay diferentes iniciativas como esta, por ejemplo, la que se llama TENET, o Red de Formación para la Equidad en Salud. Esta es una coalición que se hicieron con la Organización Mundial de la Salud, donde incluía los 12 facultades de medicina internacionales, con el único objetivo que sus egresados se quedaran en las zonas urbano-marginales. Y, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? En una zona pobre de Filipinas, en una universidad Ateneo de Zamboanga, el 80% de sus graduados se quedaban en esas comunidades marginadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué interesante sería ver un proyecto de esas características aquí en nuestro país, de las diferentes facultades de medicina o de tecnología médica o de biología, qué sé yo, se queden en esas zonas para beneficio de sus comunidades y así tengan una mejor oportunidad de atención. Entonces, acá la imagen de los patólogos como especialistas son parte integral
del proceso en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Promover un poco esta imagen, ¿no?, de la especialidad a un mayor número de médicos jóvenes, permitiría de repente que nuevos egresados puedan ingresar a las escuelas de medicina para hacer esta segunda especialidad. Lo que pasa es que muchos países, en especial de altos ingresos, están teniendo una merma importante de futuros patólogos o de profesionales en los servicios PAL, ¿no? Eso es un tema crítico que se está viendo y se está tratando de ver cómo solucionarlo, ¿no? Y esa es una tendencia en general a nivel mundial. Una encuesta, por ejemplo, a patólogos en países de bajos y medianos ingresos, esta publicación, por supuesto, tiene de la mano esta que se realizó a muchos patólogos, a 267 en realidad a nivel mundial, ¿no? Y le hicieron diferentes preguntas, ¿no? En este caso, el 40% calificó como la tutoría y la capacitación la solución principal para mejorar los servicios, es decir, una parte educativa. Y así existen pues muchas instituciones mundiales. Ahorita, por ejemplo, vemos con fuerza el IFCC actualizando sus guías. WASPAN, que viene el próximo año a Uruguay, va a ser un congreso mundial, están todos cordialmente invitados. Es una oportunidad única, la mayoría de veces esta institución hace sus eventos en Asia. La Asociación Americana de Química Clínica, la Sociedad Americana de Patología Clínica, en fin, son diferentes organizaciones, pero la posibilidad de repente acceder a sus eventos o membresías, pues, no es tan sencillo, ¿no? Porque generan, pues, un gasto importante, hay obligaciones locales, a veces dificultades con la visa, para de repente acceder a estos eventos. Pero hoy en día, en realidad, con este tema de la pandemia, los eventos virtuales se han multiplicado a la N potencia. Por ejemplo, ahorita se ha acabado de terminar un evento en España, pero en definitiva hay que inscribirse. Pero también ofrecen becas. Entonces es cuestión de estar atento a las organizaciones que realizan estos eventos y de repente postular a becas, mandar trabajos libres, en fin, es un tema de decisión y de voluntad. Entonces, por ejemplo, estas becas Gordon Sidney son otorgadas por la WASPAN ya hace bastantes años, ¿no? Para médicos patólogos jóvenes, y con la fe de que estén en otros países y puedan aprender un poco. Acá, por ejemplo, algunas becas otorgadas en el año 2018, por ejemplo, estas dos doctoras, y han sido beneficiadas, ¿no? Y así, diferentes instituciones, tanto de la rama médica como no médica, se entregan a los hospitales. Otro tema importante, como parte de las soluciones a esta problemática, es el cambio de roles. Y el cambio de roles, en el Perú se conoce como intrusismo, lamentablemente. Pero en otros países le denominan cambio de roles. Entonces, los cambios de roles consisten en que algunos profesionales de la salud que no se formaron, digamos, para ese fin previsto, para una competencia determinada, tratan de solucionar una brecha de recurso humano y brindar una atención, en definitiva, bajo una supervisión, monitoreo, una capacitación, para tratar de resolver un problema determinado. En este caso, por ejemplo, en este hospital Butar, Ruanda, en África Oriental, capacitaron a técnico laboratorio las inclusiones de anatomía patológica, ¿no? Que habitualmente lo hacen los residentes o los anatomopatólogos. Y bueno, afortunadamente les ha ido muy bien en este programa y desde entonces este programa se ha expandido, por ejemplo, ya no solamente las áreas de anatomía patológica propias digamos, de la inclusión del tejido, sino también inmunistoquímica, inclusive telepatología, para que vean un poco el impacto que pueda tener este tipo de intervenciones conocida como cambio de roles. A mí me llamó mucho la atención una publicación que vi hace años de, de una revista de la Sociedad Americana de Patología Clínica que se llama Valores Críticos, y hablaba de que África, siendo un país que epidemiológicamente, y bueno, tiene pues un impacto enorme en el turismo, no tenía todos sus laboratorios implementados con profesionales que podían hacer la lectura en el mundo, en su continente, perdón.
Entonces, hay que capacitar, digamos, a los profesionales, hay que capacitarlos. Es como que, por ejemplo, en la zona de la Amazonía peruana, pues no todos los hospitales tengan profesionales capacitados para leer frotis de sangre, ¿no? Gotas gruesas, en fin. Y así hay muchos ejemplos, por ejemplo, el UNAIDS, ya con la UNICEF y otras instituciones en el mundo han tratado de mejorar de repente el acceso al tratamiento antirretroviral, ¿no? Ellos, por ejemplo, han implementado muchas pruebas POC para que rápidamente la población africana acceda al tratamiento antirretroviral, más aún cuando salen positivos a este. Entonces, aquí el recuento de CD4 es fundamental para definir el tratamiento en estos pacientes. Entonces, algunos profesionales aquí ven, por ejemplo, un técnico que está con el equipo POC para hacer el recuento de CD4, POC, y miren cómo disminuyeron los tiempos, ¿no? El 92% de los resultados se entregaron el mismo día en comparación con el 4% cuando iban al laboratorio central, en esta zona rural del Namibia. Y una correlación con este aparatito comparado con el laboratorio central del 95% para CD4. Interesante. Y bueno, acá está el equipito, se llama Alere, así que podrían verlo. Hoy en día hay una empresa, hay una industria, hay una empresa de la industria diagnóstica nacional que está viendo la posibilidad de traer algún tipo de pruebas similares de otra perspectiva. Entonces hay que entender que en la medida que podamos solucionar problemas locales por la oportunidad de atención en poblaciones urbanas marginales, ayudaría muchísimo. Y no necesariamente tendríamos que esperar que el profesional top para ese fin tenga que hacerlo, cuando la oportunidad de implementarlo mediante el cambio de roles con profesionales capacitados puedan establecer ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces el cambio de tareas o el cambio de roles es un tema presente, importante, que pudiera llevar muchas soluciones en nuestros países desde esta perspectiva. En relación a la educación y formación insuficientes, bueno, aquí en esta encuesta igual 49% mencionaba que tenían un programa de capacitación en su institución. Yo le pregunto cuántos de sus laboratorios realizan actividades de capacitación por los propios de su laboratorio, o de repente ahora pues con el tema ya virtual pueden hacer una capacitación importante, ¿no? Por ejemplo, hace poco el doctor me invitó a una conferencia de la actividad académica que él realizaba en su establecimiento. Creo que participaron 13 o 14 personas, pero lo realizan. Entonces, hoy en día con el tema virtual, yo creo que la oportunidad de capacitar a profesionales pues es limitada. El tema es simplemente sentarse, diseñar un plan de capacitación y llevarlo a cabo de acuerdo a las actividades que realizan en su hospital. Inclusive ya no es solamente con ponentes nacionales, sino internacionales y de buen nivel, ¿no? Simplemente es cuestión de hacer las gestiones y no ser solamente simples espectadores de las realidades, sino comprometernos. Y ojo que ahí no necesito la autorización mayor, porque acuérdense que las instituciones necesitan líderes, y para ser líder no necesito ser jefe. Hay que entender eso. Hay que entender que nosotros desde cualquier posición podemos mover muchas rocas. Como decía por ahí alguien, dame un punto y moveré una roca. Entonces, a veces hay que tratar de entender un poco esa dimensión para que no sean simplemente justificaciones y sigamos simplemente siendo siempre actores pasivos, sino activos, y no generar cambios sustanciales en beneficio de los servicios de laboratorio. Entonces, diferentes estudios indican pues, que los estudiantes, por ejemplo, de medicina que se gradúan no entienden lo que implica la profesión de patología, ¿no? Y eso podríamos extenderlo a todas las escuelas profesionales relacionadas a los servicios PAL. ¿Saben realmente qué es patología clínica? Yo al menos en la época pre-COVID, vamos a decirlo, le preguntaba a todos mis pacientes, y señor, ¿usted sabe, o señor, qué hace un patólogo clínico? ¿Sabe qué es la patología clínica? Definitivamente nadie sabía. Y me tomaba un tiempo de explicarle qué hacía
patología clínica, qué hacía el patólogo clínico, cuál era su rol. En los profesionales de la salud de lo que hacemos en laboratorio clínico. ¿Con cuántos hacemos desde la perspectiva de control de calidad? ¿Conversamos? ¿Les explicamos? ¿Saben qué se hace para tratar de que los resultados sean los más cercanos al verdadero valor? ¿Tienen idea, acaso, todos los esfuerzos que hacemos en laboratorio? Entonces es un tema de nosotros, es un tema de hacer llegar nuestro mensaje, tener visibilidad, ¿no? En este estudio hablaba que la percepción pública de los patólogos es que son doctores de los muertos, claro, en específico a anatomopatólogo. Pero en líneas generales asocian patología con muerte, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que comenzar a verlo, y acá el aprendizaje experiencial es fundamental. ¿A cuántos internos en sus hospitales o residentes los hacen que tengan una visita al laboratorio clínico? Al menos en los hospitales nacionales que yo recuerdo, en los meses de enero viene pues una avalancha de solicitudes porque han cambiado los internos y comienzan a disparar exámenes de laboratorio que da miedo y marcan todo. Hay un programa de parte del laboratorio que haga que los nuevos, digamos, los practicantes o las nuevas personas que van a rotar, residentes, etcétera, tienen un conocimiento por ejemplo, el perfil o el profile del laboratorio clínico o las pruebas de laboratorio que se realizan. ¿Tienen una idea? Hay escuelas de salud, de sistemas de salud muy interesantes que primero hacen una capacitación básica de laboratorio, y si no aprueban, esos residentes no pueden emitir solicitudes de laboratorio porque no han pasado por una evaluación básica. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, miren. La idea es que eso contribuya al mejor uso de los recursos, más aún si son recursos escasos, ¿no? Como los test de laboratorio. Ahí los patólogos, una vez más, pues tienen un papel más visible en las actividades de las facultades de medicina, ¿no? Por ejemplo, hacer planes curriculares, pues, de avanzada, un liderazgo, directores de cursos, asesores para estudiantes de elección en la carrera, ¿no? Participar en los equipos multidisciplinarios para la toma de decisiones de atención al paciente, involucrarse en esas discusiones es fundamental para que nosotros tengamos más visibilidad. Y esa es la idea. Igual, si viene pues un futuro enorme en la medicina con diferentes, por ejemplo, con el tema de los wearables y otros temas, ¿no? Entonces ese desarrollo tecnológico va a ir de la mano con las decisiones clínicas, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo, eso hay que comprenderlo. Y hablo en general de los profesionales PAN. Otro tema importantísimo es el tema de la armonización curricular, es decir, cuán armonizados están nuestros currículos, por ejemplo, para nuestras regiones. Yo pregunto si patólogo clínico como tal en países de la región. Yo pregunto si tecnólogo se conoce como tecnólogo en toda la región, y así sucesivamente podría seguir. Estamos preocupados por armonizar eso, ¿no? Hay un proyecto ambicioso que trate de armonizar los proyectos curriculares, las competencias profesionales en el ámbito de la región. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Miren, por ejemplo, esto. En Malasia, en el año 57, este país sufrió el 75% de la merma de sus profesionales de salud. Se quedaron con 25% nada más. Entonces tuvieron que diseñar estrategias importantes para tratar rápidamente esa fuerza laboral. Y desde el año 15, por ejemplo, hay más de 500 patólogos en este país, uno por cada 60.000 en promedio, y que están capacitados para poder brindar su trabajo o poder estar en 5 países de la región. Es decir, es como que aquí un perfil, un plan curricular del patólogo pueda servir pues para que trabaje en cualquier país de la región, y al menos algunos que no tienen, por ejemplo, creo que Argentina, en Centroamérica y otros. Igual para los otros grupos ocupacionales sería fabuloso, ¿no? Entonces, miren cuántos proyectos se pueden escalar a ese nivel.
En relación a la infraestructura, hay varios temas, pero creo que el tema más importante y en lo cual no hay mucha información es justo el tema del suministro, ¿no? Como ustedes saben, el abastecimiento de los dispositivos in vitro es fundamental para la prestación que brindamos. Y toda esta cadena de los diferentes pasos en relación a las buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas dentro de nuestra red, de nuestro sistema de salud. Y acá hay poca investigación. ¿Cuánto investigamos sobre esto? ¿Cuánto realmente vemos temas de reactivo vigilancia? Es un tema que no se ve con mucha frecuencia y que tenemos que tenerlo presente. Llegan a sus laboratorios a temperatura adecuada. ¿Cuántos dispositivos in vitro se pierden porque de repente este suministro desde la fabricación hasta el uso perdió de repente algún tema de temperatura y algún registro electrónico desde su origen hasta su final, etcétera, etcétera, etcétera? Hay diferentes estudios, por ejemplo, en este país se preocuparon por armonizar los test, procedimientos de operación y equipos para cada prueba, digamos, además del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Después que se inició el programa no hubo desabastecimientos, por ejemplo, para los tratamientos antirretrovirales, y el tiempo de espera de los pacientes para las pruebas se redujo de 2 a 3 meses, menos de un día, por ejemplo, en este impacto, en Etiopía, para ese fin. Un proyecto en Senegal llamado Proyecto Optimizar se implementó en 2013 e integró todas las cadenas de suministro de sus programas nacionales de salud en un solo sistema integrado, ¿no? Al final de incidentes que tenía a un número determinado redujo a 0, por ejemplo, después de 3 años de implementado, ¿no? Que sería pues ambicioso. Mira, acá incluyó 14 regiones, 74 distritos y más de 1000 establecimientos de salud en Senegal. Otro tema importante en relación a la infraestructura es el personal necesario que se tiene que tener para reparar, digamos, o dar mantenimiento a los equipos. De todos los profesionales que van a hacer el mantenimiento a sus equipos en sus laboratorios, ustedes le han preguntado cuál es su profesión y le va a decir, seguro, le va a decir la mayoría que son ingenieros eléctricos. Pero, ¿cuál es el profesional ideal? El ingeniero biomédico. ¿Cuántos biomédicos realmente están de la mano con la industria diagnóstica, ayudando al mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma analítica como parte de la industria diagnóstica en nuestro país? Entonces acá la OMS establece pues un plan ambicioso para que se invierta un poco en estas escuelas de ingeniería biomédica. Ya creo que nuestro país va a tener o ha tenido el primer número de egresados, ¿no?, de esta profesión, y eso esperemos que vaya escalando en el tiempo, ¿no?, que es lo ideal, ¿no?, que estos profesionales que conocen más, digamos, de este tema puedan hacer el mantenimiento. Otro tema importante son los sistemas de información médica, o en este caso, los sistemas de información de laboratorio, por ejemplo, los sistemas informáticos de laboratorio, o los famosos LIS, ¿no?, que van de la mano con un protocolo que se llama el protocolo HL7, tienen un lenguaje específico, por ejemplo, para el laboratorio. Hay un lenguaje específico médico también con el que se trabaja, va de la mano con los códigos CPT, en fin, es todo un tema bien interesante hoy en día con los códigos CPMS, con el Ministerio de Salud. Pero la pregunta es, ¿todos sus laboratorios clínicos, públicos, en especial públicos, tienen un sistema de información de laboratorio? ¿Hay interfaces entre sus equipos y el sistema de información de laboratorio? ¿Este sistema de información de laboratorio se une al sistema de información hospitalario, al GIS? ¿Hay una conversación entre estos sistemas informáticos? En este artículo dice, es imposible imaginar un laboratorio moderno sin el uso de un sistema de información de laboratorio. Cuando hice esta presentación hace 1 año y medio o 2 años, creo, en el colegio médico, yo decía que mi hospital Angamos no tenía un LIS y estaba en Miraflowers, ¿no? Hoy en día ese escenario ha cambiado. Hoy en día, digamos que yo diría que yo diría que el 98% de mi plataforma analítica está automatizado, si no es el 100%. Hemos dado un cambio increíble. Y ya estamos avanzando cada vez más en la información, en los reportes estadísticos al menos, ¿no? Pero igual
La idea es que existan pues accesos web. En realidad yo creo que el acceso a la historia clínica virtual en los sistemas de salud debe beneficiar al paciente, que el paciente con un enlace pueda ver su historia clínica y sus análisis de laboratorio y lo pueda descargar independientemente del sistema de salud que él quiera atenderse, ¿no? Pero son escenarios que van a llegar, obviamente, en algún momento en nuestro país, lentamente, ¿no? Entonces, el ingreso manual, pues, de la información en los sistemas es un tema importante, que es parte de los famosos errores médicos. Y ojo, claro, que error médico no significa que es el error del médico, sino que error médico se llama los errores que se pueden generar en las atenciones de salud. Aquí están todos, enfermeras, otros grupos ocupacionales, digitadores, en fin. Y esto tiene un impacto enorme de la perspectiva económica y médico-legal. Otro tema importante son los tiempos de respuesta, ¿no? Hay bastantes indicadores de laboratorio, en especial en, en, en pruebas de laboratorio que se hacen en emergencia y que deben tener tiempos de respuesta oportunos. Monitorizamos estos tiempos de respuesta, los vemos, hacemos un seguimiento, es un tema también importante que hay que tenerlos presentes. En el Perú, por ejemplo, ya hace algunos años, y acá está publicado, en el año 2014, se hizo un sistema de laboratorio para trabajarlo en red, en establecimientos de salud, para que los pacientes accedieran rápidamente a sus resultados para dar el inicio del antituberculoso, ¿no? Y acá se redujeron, pues, como dice, tiempos de respuesta y la conversión del cultivo de pacientes fueron tratados oportunamente. Le llamaron eChasqui, ¿ya? Aquí para los que quieran revisar más, acá les dejo esta publicación, ya hecho hace algunos años, y pueden tener mayor detalle de este sistema de salud, donde este software, digamos, articuló a diferentes establecimientos en diferentes niveles, ¿no? Para beneficio. Ese es un tema importante. Por ejemplo, el laboratorio se preocupa de tener la última tecnología, el resultado sale manual. Entonces, si eso no le va a llegar rápido al paciente, es razonable invierte en tecnología para que el resultado le llegue después de un mes. No tiene sentido. Entonces, a veces el resultado tiene que escalar a la misma velocidad con que uno trata de invertir en la mejora tecnológica, ¿ya? Es un tema que tenganlo presente. Entonces, una barrera importante, pues, para el uso de estos software, pues, es el costo, ¿no? En definitiva, en el caso del sector público es más manejable, por decirlo así, porque al incluir la compra, o mejor dicho, los procesos de licitación, van a incluir equipos y podemos incluir el tema de software, pero en realidad los sistemas de salud deberían tener su propio software. Eso es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, ahorita en un sistema de salud ya se está hablando de la historia clínica electrónica, por decirlo así. Se está haciendo de que todos los establecimientos ya hablen el mismo lenguaje de la perspectiva hospitalaria, pero eso la idea es que después en el tiempo a que también las plataformas de laboratorio eh, articule muy bien con este sistema de información hospitalario. Entonces, lo ideal, como de manera utópica lo pone en el artículo, sería pues que un solo sistema de información de laboratorio de código abierto gratuito se escale, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Que a nivel mundial pues exista un solo LIS y que todo el mundo se interfase a él, sería fabuloso. Imagínense el mundo interconectado por laboratorio. Pero bueno, son sueños. Otro tema importante es la telepatología. Esto más desde la perspectiva de anatomía patológica, pero también yo creo que el término de telepatología clínica podría ampliarse sin ningún problema. Acá alguna experiencia de cómo en China un servicio de telepatología se ha desarrollado para respaldar los diagnósticos de cáncer al vincular 20 establecimientos de salud con 80 expertos nacionales, miren. Acá ponen los establecimientos, bueno, ya lo traducen. Y después de 2 años brindaron pues 16,000 consultas, de los cuales 87 tuvo un tiempo de respuesta oportuno, ¿no? Acá están los enlaces. Otra información de esta institución francesa transmite por internet cursos gratuitos, ¿no? Acá están los países que han participado. Bolivia, al parecer les pasaron el enlace y ellos participaron, o de repente esto ya cambió, hay más participantes de Perú, ahora con el tema. África, Bolivia, miren, han participado en estos cursos. No he vuelto a ingresar, pero acá le dejo el enlace para que de repente vean hay algún curso que es accesible. Entonces,
En entornos donde se ha superado algunas barreras, ancho de banda, costos, equipos, calidad de lectura, por ejemplo, la telepatología ha demostrado ser una herramienta educativa y de diagnóstico importante. Me acuerdo que el año pasado hice una revisión sobre el futuro de la medicina y había un programa que se llamaba Camaleón en su 7ª versión y tenía inclusive una mejor sensibilidad humana para diagnosticar cáncer. Es un tema que nos vayamos preparando, de repente la telepatología o la telemedicina o el diagnóstico por imágenes, más aún en especialidades que las utilizan mucho, como radiología, dermatología y anatomía patológica, ¿no? Entonces, en general, otro tema importante también es ver esto en relación a los tiempos de respuesta, ¿no? Las deficiencias en la comunicación entre los establecimientos y laboratorios centrales aumentan los tiempos de respuesta, genera lo que se conocen como las demoras, los delays, y eso impacta negativamente en el paciente, disminuye la calidad de la atención y eso es claro. Inclusive hay en el sistema de salud americano, como parte de los criterios de Joint Commission, por ejemplo, cuando evalúa sus criterios de evaluación anual para sus programas de acreditación en laboratorio, incluyen que la demora de resultados es un indicador importante al momento de evaluar la calidad del servicio. Entonces, para reducir los tiempos de respuesta, pues hay que implementar software de referencia importantes, integrados, no solamente la muestra, sino el resultado, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba, ¿no? El servicio de comunicación debe ser importante para reducir los tiempos de demora. Acá, por ejemplo, en Etiopía y Uganda, lograron formar asociaciones entre su Ministerio de Salud, el CDC, y una consultora privada para los test de sensibilidad de medicamentos antituberculosos. Y crearon un sistema de referencia. Mira, utilizaron los servicios postales nacionales, bien interesante esta alianza que hicieron en este país y tuvieron un enorme impacto que benefició a muchos pacientes para el inicio de tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Miren cómo ha ido aumentando de 655 en el 2008 a 5.000 en el 2011, ¿no? Y disminuyeron de 7 a 2 días en Etiopía los tiempos de respuesta. Entonces, como ven, la parte de software, de tecnología, el uso hoy en día de los smartphones para hacer comunicaciones, por ejemplo, hay sistemas de salud privado que reportan sus valores críticos en smartphone, ¿no? Y rápidamente uno los aprueba, ¿no? Se puede comunicar con el paciente, ¿no? En fin. Entonces hay que comenzar a integrar, ver esto de una perspectiva de mayor facilidad para el paciente. Aquí, en general, las asociaciones público-privadas, ¿no? Podrían ser una solución para estos servicios, evitando obviamente los conflictos de interés. Una vez más acá, las pruebas POC, de tanto se han hablado ahora las pruebas POC, y hay diferentes documentos emitidos inclusive por la OMS que tratan de ver la escalada de pruebas POC que se vienen en un futuro. Y eso se está viendo ahora de manera importante, impacto de que muchos pacientes con enfermedades crónicas no han podido acceder a exámenes de laboratorio que pudieran ayudar a evitar complicaciones en los pacientes. Ese es un tema que hay que tenerlo presente. Aquí, por ejemplo, se ve cómo algunas pruebas POC han contribuido enormemente en el manejo de algunas enfermedades, ¿no? Como VIH, tuberculosis, malaria, sífilis, dengue, en fin. Y cómo algunas, inclusive de la complejidad para uso del hogar, en la comunidad, de manera hospitalaria en el primer nivel, a nivel de laboratorios periféricos, ¿no? Se han podido usar. Hay varios estudios ya donde el uso de pruebas POC con detección de biología molecular se han venido usando, ¿no? Quizás el más destacado es para la tuberculosis con el GeneXpert, pero hay otros también que se han usado, por ejemplo, para el Plasmodium, ¿no? Para el VIH o para el papilomavirus. Entonces, contribuyen a superar problemas de infraestructura y desabastecimiento de reactivos de manera importante, todo esto que hemos mencionado en relación a la parte de infraestructura. La gran ventaja, por ejemplo, de estas pruebas POC es su corto tiempo de respuesta, más aún en enfermedades que se necesita una intervención oportuna, ¿no? Plataformas compartidas con laboratorio central o para diagnosticar múltiples enfermedades es la tendencia, digamos, y es un tema que hay que tenerlo presente. Y ojo, las pruebas POC no son ajenas a los profesionales de laboratorio, que en emergencia están diagnosticando
hiperglicemias, glicemias con glucosa, no debemos preocuparnos. Hay que tener presente que todos estos dispositivos que se usan en la cabecera de paciente deben de estar incluidas dentro de un programa de control de calidad en los laboratorios clínicos, inclusive unidos a su sistema de información de laboratorio, ¿no? Sin embargo, como tecnología, esta prueba POC no deben superar pues, los puntos débiles, como es el tema del resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han implementado plataformas muy bonitas, muy interesantes, diferentes laboratorios, pero igual el tiempo y el retraso sigue siendo el mismo porque no llega al paciente de la manera más oportuna. Entonces, es un tema que hay que tenerlo presente al momento de implementar estas metodologías. Entonces, las pruebas POC deben tener un programa de control, bueno, ya lo hemos mencionado, es importante entender. Muy bien, y sobre la parte de acreditación también es otro gran problema, al menos en nuestro país. Ya vamos a ver un poco más al respecto. Como saben, el proceso total del test pues, no solamente incluye lo clásico que nos han enseñado de preanalítica, analítica y postanalítica, sino que ya hoy en día la pre-pre y la post-post son temas que se vienen con más frecuencia y nosotros no debemos ser ajenos a este otro cubo, no debemos ser ajenos a este proceso, ¿ya? Asegurar una alta calidad en todas las fases requiere pues de estándares y directrices internos, ¿no? La validación de que los procesos se realizan correctamente se logran de manera ideal bajo programas de acreditación externos. Eso es en definitiva. Y aquí me puedo demorar un poco en tratar de entender qué pasa con nuestro Ministerio de Salud. Si yo hablo de banco de sangre, ustedes dicen una palabra es Pronaevas. Y si yo digo laboratorios clínicos en una palabra es, no lo sé, porque no hay. Pronaevas inmediatamente se me viene medicina transfusional, pero ¿me pueden decir alguna palabra que les haga recordar laboratorios clínicos en el Ministerio de Salud? Y la respuesta es no, lamentablemente. Hay una orfandad. Nadie se ha preocupado por tratar de ver los temas del laboratorio clínico per se, como un órgano rector. Hablaba con un especialista y me decía, porque no tienen una ley, pues doctor, porque la ley de banco de sangre ha hecho que sea así. Pero yo no creo que sea esa una razón. Yo creo que es un tema de liderazgo. Y es momento de que esa realidad cambie. Y es que nosotros tenemos que hacer visible nuestra especialidad. Y hablo de la medicina de laboratorio, preocuparnos de su posicionamiento. Hoy en día la pandemia nos está dando mucha, pero no la perdamos. No hagamos que después eso sea una sombra lúgubre que no nos acompañe, sino al contrario, que sea una áurea brillosa, que nos permita contribuir más y mejor a nuestro sistema de salud. Entonces, los programas de acreditación no existen pues en nuestro país. Lamentablemente no es parte de una política pública. No lo es. Y no hay ninguna intencionalidad en el corto plazo para que eso cambie. Pero nosotros podemos impulsar una iniciativa para que eso pueda revertirse, ¿no? Y definitivamente por su costo. Aquí, por ejemplo, en Malasia, elaboraron un plan nacional de acreditación ya desde el año 2004. Yo les invito a que vean un poco de Malasia, tienen muy bonita, muy buena información y muy simple y muy didáctica y muy sencilla, muy consolidada, que inclusive ha sido respaldado por organismos internacionales que lo han publicado dentro de sus guías. Entonces ellos, miren, ya hace muchos años han implementado esto en su país. Chile, acá, por ejemplo, cerca, ellos tienen un programa nacional de acreditación como parte del Estado. En el Perú, ¿cuántos laboratorios clínicos acreditados tenemos por el INACAL? 3. ¿Cuántos laboratorios clínicos en el Perú hay? Bastantes. Acá algunos ejemplos de cuerpos acreditadores, por ejemplo, instituciones que se preocupan por la acreditación. No necesariamente una acreditación, digamos, de la ISO 15189, sino una acreditación del trabajo en laboratorio. Acuérdense que muchos países de la región tienen programas de acreditación que en teoría pues se fundamentan en base a la ISO. Entonces hay que ver, de repente podemos construirlo. El tema es que nos comencemos a realizarlo, ¿no? Nos sentemos y comencemos a realizar o diagramar ese programa de acreditación. Entonces los programas nacionales de acreditación no están disponibles para todos los países. Hay que desarrollar nacionales, de repente con Joint Commission, con el CAP, ¿no?
con instituciones que de repente quieran generar pues este tipo de acreditaciones en nuestros laboratorios, ¿no? De repente de forma gratuita o con un costo simbólico, o al final acá dependerá del sistema de salud que quiera involucrarse en este proyecto, ¿no? Entonces este modelo, acá hay por ejemplo, un modelo que se propuso hace muchos años, y acá ellos, en base a su experiencia, estos investigadores hacen una propuesta didáctica, digamos, de cómo ya los servicios PAN pueden mejorar un poco todas estas limitaciones que hemos mencionado anteriormente. Aquí los autores hacen una propuesta de diferentes conceptos para que de repente todo lo que hemos mencionado pueda aplicarse a nivel de los países. Y por ejemplo, habla de los niveles, ¿no? Ellos mencionan de 4 niveles, y a nivel, en cada nivel, en base a la cantidad de los test, la fuerza laboral, las actividades que se van a realizar, las diferentes variables que se pueden tener en presente en adelante. Desde los grupos ocupacionales, la cantidad de pruebas que se pueden hacer, la cantidad de producción que se puede hacer, en fin, va dando algunas luces de una propuesta de red integrada de laboratorios en 4 niveles. Infraestructura, por ejemplo, temas relacionados a salud pública y vigilancia, calidad, normas y acreditación, ¿no? Financiamiento, va dando algunas cifras, en fin. Yo les dejo esto para que ustedes lo revisen con calma, lo puedan leer, o ya lo tienen en realidad en sus módulos. De la misma forma, cómo se pudieran evaluar estos sistemas, dicen, ¿no? De los servicios PAL, desde la perspectiva de paciente, calidad, coordinación de los sistemas de salud, indicadores específicos, por ejemplo, por enfermedad, de acuerdo a los objetivos que se pretenden. Y este tema es lo que a mí sí me interesaría que entendamos, ¿no? Que lo que debe de viajar a través de las redes no son los pacientes, sino sus muestras. Acá bien claro se ve muestra. Es decir, si en un laboratorio del primer nivel yo no tengo, por ejemplo, qué sé yo, pues una muestra determinada, no le voy a dar una cita por referencia para que el paciente en 3 meses pueda recién poder atenderse. Su micro potencial, por favor. A ver, un momentito. Listo, silenciado. Entonces, la idea es que viaje la muestra y no el paciente, ¿no? El paciente no tendría por qué, lamentablemente, perjudicarse, pero esta es la realidad. Y acá ponen algunos ejemplos en relación al personal, la experiencia del paciente, los test o los niveles, cómo debería ser un proceso de red integrada. Entonces, el mensaje es que nuestros laboratorios, en nuestro sistema de salud, trabajen bajo una red. Eso es lo importante, ¿no? Acá algunos ejemplos de cómo algunas iniciativas, esta, por ejemplo, de Asia para el tema del linfoma, o esta para el VIH, han establecido algunos ejemplos de redes integradas para un fin determinado. Entonces es crucial no demorarnos, las barreras y los problemas van a aumentar con el tiempo, no van a disminuir, y debemos implementar acciones no solamente nacionales, sino internacionales para que esto se mejore, ¿no? Entonces, la implementación va a requerir pues un esfuerzo enorme para fortalecer los servicios PAL en adelante.